cuarentena. Y yo soy Mike. Y esto es Destripando el Caos en Silencio. Bueno, chavales, el vídeo que teníamos pensado grabar fuera, porque en teoría hoy ya pasamos a la fase 1 de lo del confinamiento y ya podíamos quedar. Bueno, al final resulta que no. Y el vídeo lo vamos a grabar en Skype y es un vídeo que trata sobre las discográficas independientes, lejos de la Warner Bros. Y de Sony Music. ¿Qué grupos han fichado con esas discográficas? Y sobre todo, mi querido compañero y camarada Vincent va a hablar sobre lo bonito que es tener un disco en físico o un vinilo. Y nos olvidamos de algo muy importante en los discos físicos, que es el librito. Te pone cosas que igual no te las lees en tu puta vida, pero dices, me encanta, me encanta. O sea, es un librito que te pone información, te pone letras de las canciones, agradecimientos. Si podéis pillar un disco físico, es lo mejor. Y se lo firman, es aún mejor. Esta vez iba a ser especial el hecho de que por fin íbamos a grabar ya quedando los dos juntos en un mismo recinto. Los habitantes de Valencia, a partir del lunes, íbamos a poder ya pues salir a la calle sin el horario limitado y estábamos bastante contentos porque dijimos, por fin vamos a poder ofrecer un vídeo en el que podamos quedar sin los problemas que con Skype, como la mala calidad de imagen, retrasos, cortes, frases incompletas, frases que a veces tenemos que recortar porque ha habido una interferencia y como no se entiende la frase tenemos que eludir esa frase del vídeo. A veces cuando hablamos Hugo y yo vamos descoordinados porque el Skype va con retrasos y vamos a poder grabar por fin un vídeo en condiciones. Estábamos súper contentos, además que para un espectador ver un vídeo de media hora en el que tienes una pantalla y otra pantalla, pues visualmente no es cómodo, no es la opción más cómoda. Y estábamos ya muy contentos de que por fin íbamos a poder grabar un vídeo en condiciones. Y al final, el viernes ya después de haber anunciado en redes sociales que este vídeo ya sería grabado en condiciones y tal, pues van el viernes y no tenemos ni idea de por qué, aun cumpliendo Valencia todos los requisitos que nos pusieron para poder pasar a la fase 1, ni idea de por qué nos dijeron que Valencia no pasaba. No tenemos ni idea de por qué otras ciudades que han mantenido más el número de contagios o que no han tenido tantos recuperados han podido pasar la fase 1 y nosotros no. Nosotros estamos aquí para plagaros de música y de buen rock and roll para estos tiempos de miseria y de coronavirus que pronto nos dejarán salir, y hablar sobre la música, sobre la gran música. Le tengo muchísimo cariño a este vinilo de NoFX. Lo he escuchado solamente una vez en mi vida cuando funcionaba el tocadiscos que tengo. Vamos a hablar de lo bonito que es ir a comprarse un disco. Ir a tu tienda de discos favorita, hacer así un poco de busca, a ver qué encuentro y encontrar la joya de la corona, ese disco que tanto llevabas buscando. Claro, antes no era todo tan digital y no teníamos tanto acceso a internet y tenías que buscar tu disco. Pero es que actualmente a mí me pasa lo mismo. Tengo internet y puedo bajarme discos, pero voy a mi tienda de discos y me compro un disco porque me encanta tener discos físicos. También queríamos haceros una propuesta porque algunos amigos nos han dicho que les gustaría de algún modo participar en nuestros vídeos, proponiéndonos ellos algún tema del que hablar, algún grupo del que hablar, algún disco del que hablar. Y queremos deciros que, obviamente, para algo tenemos una sección de comentarios en cada vídeo nuestro. Sí que es verdad que algunos de vosotros habéis puesto comentarios en plan de ¡guau, cómo mola! Me mola vuestro canal, tengo ganas de que subáis el siguiente vídeo, pero hasta ahora sí que nos habéis dicho personalmente, no a través de las redes, sino personalmente nos habéis dicho que eso, que os gustaría que el público, o sea, la audiencia, pudiese participar de esta manera, proponiéndonos temas de los que hablar o discos o tal. Yo por lo menos daba por hecho de que
de que era obvio, era algo que no hacía falta decir, el hecho de que podíais participar vosotros mediante los comentarios pidiéndonos un vídeo en concreto. Propuestas y qué tipo de vídeos queréis que subamos y de qué grupos, de qué discos o de qué estilo musical queréis que hablemos. Y encantados de oír vuestras propuestas. Lo haremos. También sería interesante que, por ejemplo, si vemos 10 propuestas que decimos, ostras, estas 10 propuestas, pues hacemos como una especie de encuesta y la propuesta más votada la haremos la primera, la segunda más votada la segunda y así sucesivamente. Y como yo daba por hecho de que la gente iba a participar de esta manera y parece que aún se mantiene un poco tímida el hecho de proponernos algo, y algunos amigos nuestros nos han dicho, oye, me gustaría que propusierais tal, pues por eso lo estamos diciendo ahora, para que os animéis, para que perdáis un poco el miedo de ponernos comentarios pues diciendo qué es lo que os gustaría ver en este canal. Y si os resulta más cómodo o más fácil, recordad que podéis entrar en nuestro perfil de Facebook, que se llama Destripando el Caos, pero todo junto, como si fuera solamente una palabra, Destripando el Caos, sin espacios. Cuando tengamos más seguidores en la página de Facebook, ahí podemos, cuando ya tengamos varias propuestas sobre de qué hablar en próximos vídeos, ahí pondremos nuestras encuestas y las podréis ir votando. Primero vamos a hablar de lo bonito que es tener un disco en físico. Yo tengo ya un mogollón de discos, creo que ya no me caben más. Tendré que elegir entre cómics, discos, videojuegos. Colecciono un mogollón de cosas, pero una de las cosas que me molan es coleccionar discos de música de los grupos que me molan, ¿sabes? No puedo decir me he terminado esta colección porque es que no, es que luego puedo ver el FNAC un disco que me mola muchísimo y lo puedo comprar. Me encantan los discos físicos y tenerlos cuidado al dedillo. ¿Cuál es tu opinión acerca de ir todo ilusionado de la vida a tu tienda de discos favorita y encontrar el disco que ansiabas esperando durante años, durante días, durante meses, durante décadas? Pues tengo el ejemplo perfecto para eso, el Overkill de Motorhead. A ver, tengo casi todos los discos físicos de estudio de Motorhead, casi todos, me faltan 5, creo, 5 o 6. El primer disco de Motorhead que me compré fue el Overkill, cuando no era yo aún ni mayor de edad. O, espera, ¿era mayor de edad ya o no? Yo a Motorhead es que no me acuerdo si los descubrí con 17 años o con 18. Me acuerdo que a Motorhead los descubrí cuando ya estaba bien entrado en el rock. De hecho, cuando descubrí a Motorhead me quedé en plan de ¿por qué coño conozco a tantos grupos y a Motorhead no? Pero eso, me acuerdo que yo ya estaba bien entrado en el rock y yo entré en este rollo con 15 años. Así que a Motorhead los descubriría con 17, 18. Era una época, como ya hemos dicho en otros vídeos, en la que el Internet existía. Tú podías entrar en Internet a través de tu ordenador. No existía, por ejemplo, Bandcamp. Entonces, para tener un disco como el Overkill de Motorhead, dependías pues, de encontrarlo en una tienda. Y aquí en Valencia hay 2 tiendas que están especializadas en discos de rock, que una es Harmony y otra es Devil Records. Pues yo, que de hecho cuando, os vamos a dejar cuando hagamos el vídeo, era vamos a dejar así, en la página de Facebook los enlaces a esas tiendas de música. También hay una en Nuevo Centro llamada Discos Amsterdam, que también está muy bien. A veces quiero ir a comprar un disco y acabo comprando ese disco y otro grupo y el disco y otro disco de un grupo. No lo conocía de nada, pero he ido a casa tan feliz y con un grupo que no conocía de nada, pero que me encanta gracias a mi buen amigo Vicente Muñoz de Devil Records. Lo que os venía a decir del Overkill es que una vez estando yo en Harmony, estaba mirando, no sé por qué, su sección de discos de segunda mano, en la que apareció el Overkill de Motorhead. Lo primero que pensé es, ¿cómo alguien es tan tonto como para vender un disco de Motorhead? Y lo segundo que pensé es, gracias, quien haya sido ese tonto, porque gracias a eso tuve mi primer disco físico de Motorhead, el Overkill. Y claro, pues para mí, imaginaos lo grande que es. Motorhead es una de mis principales influencias y el hecho de no tener discos de ellos y de repente encontrarte un disco de Motorhead de segunda mano, pues me sentí obligado a volver a casa acompañado de ese disco. No pude dejarlo pasar ahí en la estantería de discos de segunda mano. Así que vine a casa con ello. Y esto, pues, es un ejemplo
de lo que supone, digamos, la nostalgia del pasado, porque ahora mismo te recomiendan un grupo, llegas a casa y, o sea, con que pongas en internet el nombre del grupo y del disco que te han recomendado, enseguida lo tienes, sin hacer absolutamente nada. En Eso, cambio, en mi pues yo opinión, te... lo veo bien hasta cierto punto porque así puedes tú valorar si el grupo te gusta. Yo, si el grupo me gusta, lo escucho en YouTube o en Spotify y me mola, ya pago para ir a sus conciertos y ya pago para comprarme sus camisetas y comprarme sus discos. Internet está bien para conocer discos, pero tiene una gran desventaja que me toca mucho la moral. Cuando me compro un disco, después yo me lo pongo y el disco suena hasta que se termina. Y el gran problema que tiene Internet y cosa que hace que odie Internet para aspectos referentes a la música es que cada 2 canciones, publicidad. Es en plan de, tío, déjame oír el disco entero sin clavarme publicidad de por medio. Y lo que más me joroba es que hay veces que ni siquiera se esperan a que ni siquiera se esperan a que termine la canción para ponerte la publicidad. A lo mejor estás ahí oyendo un solo de Slayer y de repente se corta. Hola baby, soy Maluma y os vengo a anunciar mi nuevo disco. En plan de, estoy oyendo un puto disco de Slayer. ¿Qué coño te hace pensar que me interesa que Maluma haya sacado un nuevo disco? Ya sea de Maluma o de una aspiradora, yo qué sé, por ponerte un ejemplo. En cambio, si te compras un disco físico, ese problema no lo tienes. Aquí no hay publicidad. Y si estoy haciendo, por ejemplo, trabajando o cosas por el estilo, no puedo parar de estar haciendo para saltar el anuncio porque a lo mejor estoy haciendo otra cosa que no me impide acceder a lo que es el anuncio para saltarlo y me tengo que tragar el anuncio entero. En cambio, con los discos físicos esto no pasa porque no hay anuncios. Muchas veces eso, me pongo un disco para ponerme a hacer cualquier cosa, se me va la conexión y a lo mejor hasta, yo qué sé, 10 minutos después, 5 minutos después, 10 minutos después, no me vuelve la conexión. Y son unos minutos de silencio que se me hacen muy incómodos porque yo me he puesto música para concentrarme más en lo que quiera que esté haciendo. La finalidad por la cual me he puesto música pues no se cumple. Y eso me está empezando a frustrar bastante con respecto al hecho de la música en Internet. Por eso yo, donde hayan discos, que yo los pueda tocar, los pueda palpar, los pueda abrir, pueda ver por dentro las letras de las canciones, las sesiones de fotos, pueda coger el disco, pueda tenerlo, mirarme en el reflejo y decir que soy. Es que esto es un tesoro, ya sea porque te pasa como a mí y tu conexión a internet no es que sea muy buena y cada 2x3 tienes un corte y se te corta la música y por tanto el rollo. El rollo que llevabas dentro, el voy a repartir cera con Megadeth y de repente silencio. Pues si todas estas cosas te dan rabia, aquí eso no existe. Aquí tú te pones un disco y desde que suena la primera canción hasta que termina la última, tienes música sin interrupciones, sin cortes, sin publicidad y sin perder los nervios porque no sabes cuándo se te va a reanudar la conexión a internet. Mi primer disco en físico que me compré fue este de Power Quest, que lo tengo bastante hecho una mierda. Fue mi primer grupo favorito de Power Metal. De hecho, este es el disco que menos me gusta del grupo, es el disco que odio. Y tengo la camiseta de este disco y el disco, o sea, porque era el único disco que pude comprar de Power Quest. Y de hecho, la camiseta de este disco es la única que tenía en internet. Es un disco que no me gusta, tiene 2 o 3 canciones que están bien, pero no sé, es como mi primer disco en físico y le tengo cariño, de mi antiguo grupo favorito. Este vinilo de NoFX es uno de mis discos favoritos de NoFX. Ahí lo veis, es brutal, brutal. El tacto, es que el tacto es como suavidad. También vamos a hablar del tema de las discográficas, es un tema bastante
bueno, que me gustaría bastante hablar. Y voy a centrarme en discográficas independientes, en cómo surgieron y por qué. Nos remontamos a los 80, finales de los 70, en el que, bueno, todos los grupos de punk, de rock y tal, siempre fichaban con grandes discográficas porque eran las únicas que había. El problema de las grandes discográficas es que siempre tenían a los grupos cogidos por los cojones. Básicamente, si tú hacías un disco de música de tu grupo, te lo tenía que supervisar un productor y tenía que darle el visto bueno o el visto malo. Entonces, era un poco como tú te curras un disco, dices, joder, esto suena súper rockero, súper guay, pero luego se lo entregas al productor y te dice, no, no me gusta, no suena bien para la radio, no es un disco que vaya a vender, hacerme un disco que sea más pop, más tal. Y es un poco el problema de las escuelas multinacionales. Por eso, cuando surgieron grupos de punk como Black Flag, Bad Brains y demás, surgió el movimiento llamado Hazlo tú mismo. Y surgieron las primeras discográficas independientes. Eran discográficas locales que pertenecían a un tío arreu y se grababan de forma underground, ¿vale? Entonces tú, con tu grupo, podías hacer la música que tú quisieras, tenías esa libertad de expresarte libremente y hacer el estilo que a ti te salía de las narices. Y era algo guay. Pero voy a centrarme más en los 90, cuando salió Epitaph Records, una de las discográficas independientes más famosas del punk. Es decir, que ya no es independiente. Ahora Epitaph Records me parece que pertenece a la Warner, porque la Warner compró Epitaph Records, pero es una discográfica del guitarrista de Bad Religion. Empezó grabando a grupos como NoFX, el famoso disco Punk in Public fue grabado por Epitaph Records. Mira, aquí tenéis el logo, un poco así, un poco desenfocado, pero da igual, es el logo de Epitaph Records. Y la verdad es que es una discográfica que empezó con buen pie, pero no dio el salto a la popularidad de esa discográfica, no se hizo una discográfica millonaria independiente hasta que los famosos The Offspring sacaron Smash. Solo os voy a decir un dato curioso. El guitarrista, bueno, el dueño de la discográfica, tuvo que hipotecar su casa porque no quedaban más discos de The Offspring. La gente les pedía más copias. O sea, este disco es el disco más vendido en una discográfica independiente. Y es uno de mis discos de punk favoritos y de los mejores de The Offspring. Luego también esa discográfica sacó unos bonitos recopilatorios llamados Punk o Rama. No los tengo todos y son los famosos recopilatorios de Punk o Rama, que vienen varias canciones de varios grupos de punk, NoFX, Pennywise, Agnostic Front, y están bastante bien. Es verdad que Punk o Rama, el último disco que no lo tengo, ya empezaron a meter a grupos de rap y ya la gente empezó a notar que Epitaph Records empezaba a abrirse a un público más expandido. En el 91, el cantante de NoFX, bajista y cantante de NoFX, Fat Mike, fundó Fat Wet George. Tiene bastantes grupos buenos, como TNH Bottle Rocket, ¿vale? Este es el disco de Stelling the Covers, que es un disco de covers, pero es de Fat Wet George. Y esa discográfica fue de las primeras en fichar a mis queridos Lab Wagon, Fat Wet George, y aquí. Aquí, mira. Pues mira, así tenéis la firma. Del guitarrista de Lab Wagon tengo la púa de Chris Flipping, que es el guitarrista que me firmó el tatuaje, y la púa del otro guitarrista de Lab Wagon. Este tatuaje
¿vale? Yo me lo hice un colega mío, bueno, nuestro llamado Chiquitín, que es tatuador. Me apetecía hacerme un tatuaje de las Vagon y no encontrarme un diseño guay. Por lo tanto, me hice el diseño de las abejas con el nombre, ya que este disco de las Vagon, que es el penúltimo, es mi disco favorito. Y el año pasado pude ver a las Vagon en Valencia. Ya sabéis que a las Vagon, no sé si lo he comentado en un anterior vídeo, lo he visto ya 4 veces. Pues tocaban en Valencia y resulta que yo al día siguiente me iba al Punk in Dubric, que también tocaba las Vagon en Barcelona, en el Festival Punk in Dubric, que es un festival que organiza la discográfica Fatware Chords, donde la mayoría de grupos que tocan son de esta discográfica, y el último obviamente era NoFX como anfitriones. Y le dije al guitarrista Chris Flipping, me hice una foto con él y le dije, ¿me firmas el tatuaje? Me lo firmó y al día siguiente cogí, le hablé a una amiga de mi querido señor y camarada Vincent, oye, quiero que me tatúes esta firma. Como se la firmó a boli, para que no se le borrase, fue corriendo el día siguiente a tatuársela. Exacto. Y nada, empezó a hablar con tatuadores que conoce y todos o no podían o le venían lejos o cualquier cosa. Y resulta que en aquella época, de casualidad, esta amiga mía que es tatuadora vivía aquí en Valencia ciudad. No se había mudado aún, estaba a punto de mudarse a donde vive ahora, pero aún no se había mudado. Y cogí y le dije, anda, habla con una amiga mía que seguramente pueda tal. Y le pasé el número, habló con ella y le dijo, ah, sí, sí, vente que te lo tatúo. Y así en el mismo día le dijo, ah, vale, venga, vente y te lo tatúo. Y fue a su casa y se lo tatuó. Y menos mal que pudo, porque si no, como la firma se le habría acabado borrando y ya no se la habría podido tatuar. Y al día siguiente fui al concierto, todo feliz, con la firma tatuada. Fatboy Shorts y Epitaph Records son firmas discográficas, son discográficas de California. Y voy a hablar un poco sobre por qué un grupo decide firmar con el discográfico independiente antes que una multinacional. Esto sucede en muchos géneros musicales. Porque el reggaetón vende mucho, es popular y mucha gente lo baila o lo canturrea. Es porque están con una discográfica multinacional, es una discográfica que lo que pretende es sacar dinero de esos grupos, pretende hacerlos populares, que suenen en la radio y ellos pues hacerse millonarios. Pero el mundo del rock y del punk no sucede de forma tan masiva. Sí que es verdad que hay grupos que finalmente firman con multinacionales y cambian su sonido, pero el hecho de que un grupo firme con una discográfica independiente es por el hecho de que esa discográfica le deje hacer la música que ellos realmente quieren. NoFX muchas veces la MTV les ha dicho, oye, mira, queréis salir en la televisión. De hecho, una discográfica multinacional, no sé si era Sony Music, les ofreció un mogollón de pasta por un disco y ellos dijeron que no quieren ser unos vendidos y que quieren mantenerse independientes. Y ahí están, desde 1991, firmando con discográficas independientes. Y grupos como las Vagon tampoco firman con discográficas multinacionales por el hecho de que quieren conservar su música y no que, o sea, quieren ser conocidos, que lo son muchísimo, pero no quieren ser un producto. Me gusta porque es lo que hace a un grupo que sea auténtico, ¿no? Sí que es verdad que si te quieres dedicar a la música y quieres vivir de la música, pues cuanto más dinero te proporcione el hecho de vender discos o sacar música, más te va a beneficiar. Pero dedicarte a la música plenamente y perder tu identidad es algo que a mí no me gusta. Siempre tienes que buscar vale, me quiero vivir de la música, quiero sacar discos y vender y ganar dinero y gracias a ello comer, pero quiero hacer la música que a mí me guste, que a mí me gusta y que sé que a los fans les va a gustar. No quiero hacer algo de lo que no me siento bien simplemente porque me pagan más. Grupos como Dead Kennedys, Bad Brains y demás siempre han firmado con discográficas independientes. Bueno, creo que Bad Brains al final se pasó a la Warner, Nitro Records,
Es la discográfica del cantante de Offspring. Grupos como AFI, es como los Misfits, pero de los 90, ¿no? Es un grupo que empezó siendo muy hardcore punk, era muy, muy duro, muy agresivo, tenía un mensaje crítico. Y cuando se pasaron a una discográfica multinacional, cambiaron su estilo completamente. Me gusta que haya discográficas independientes y que los grupos pretendan, o sea, firmen con ellas para hacer la música que quieren. Algo que no termino de entender es que si un productor ve que tu música gusta a la gente, ¿por qué cuando fichas con ese tío de la multinacional te dice que hagas música más pop? ¿Por qué no te deja hacer la música que tú quieres si la música que tú quieres es la que ha oído ese productor y le gusta? Mi opinión es esa. Cuando un grupo está con una discográfica independiente es cuando realmente hace buena música, hace la música que ellos quieren. También voy a hablar sobre Century Media y esto lo voy a lanzar con Angelus Apatria, grupo del que mi colega Vincent es muy fan. De hecho, estos dos discos ya los enseñé la semana pasada en la primera parte del especial de grupos españoles, pero ya que sale de nuevo el tema, pues lo vuelvo a enseñar. Si queréis ver cómo hablo de estos discos un poco más en profundidad, pues os vais al vídeo de la semana pasada. En ese vídeo, el primer grupo del que hablamos en todo el vídeo es Angelus. No es que hablemos de Angelus Apatria muy en profundidad porque hablamos de varios grupos a la vez y nos tenemos que repartir el tiempo entre todos los grupos de los cuales hablamos. Os lo anclo aquí en la descripción. Hablamos de Century Media, que es la discográfica de Angelus Apatria, y la discográfica de Sick of Ital, banda de Nueva York de hardcore punk. Sick of Ital es un grupo que empezó grabando con la discográfica de NoFX y tuvo una etapa en la que el grupo se vendió a la Warner, a la gente no le gustó y dijeron, tranquilizaos, es verdad, no estamos haciendo la música que queremos, tampoco es que sacaran música horrible, simplemente era como sonaba un poco más limpio, no tan hardcore, pero no me dan asco. Pero cuando empezaron a firmar con Century Media fue cuando realmente el grupo empezó a meter caña y a forjar su estilo. De hecho, este es el último disco de Sick of Ital y me flipa, me parece de los mejores. Y eso, Century Media Records. También voy a hablar sobre una discográfica muy famosa de metal que empezó siendo de punk, que es Nuclear Blast. Es una discográfica alemana empezó siendo de punk y luego de metal. Grupos como Nightwish también están con Nuclear Blast. Sí. Enforcer también. Nuclear Blast, ahí, Nuclear Blast. Enforcer es su disco, bueno, a ver, varios de sus discos están grabados, entre ellos el Death by Fire, que es el único disco que he podido encontrar físico de Enforcer, y mira que he buscado hasta la saciedad el resto de los discos de Enforcer en físico, menos el último de todos, que no me gusta, todo se ha dicho, pero excepto el último, que es el único disco de Enforcer que no me gusta, el resto me parecen una brutalidad. Y el único que he podido encontrar físico es el Death by Fire, que es su tercer disco de estudio. Quería hablar de las ventajas que tiene la música en Internet, pero del problema que ello supone. Tú ahora mismo no hace falta ni siquiera que estés en una discográfica para poder lanzar tu disco. Tú grabas tu disco con los medios que tengas y simplemente registras tus canciones y eso para que no te las plagien, o por ejemplo si las utilizan, no sé, para un videojuego, para un vídeo de YouTube, para la banda sonora de una película, para que tú obtengas beneficios de tu propia música, y lo subes a internet. Y ya, una vez esté subido en internet, en el mismo segundo en el que ese disco está subido en internet, absolutamente todo el mundo puede oír tu disco. Y eso está súper bien, porque como es mi caso, los que hayáis seguido nuestros vídeos desde el principio, sabréis que yo toco el bajo en un grupo del cual soy frontman. Y pues para gente como nosotros, que somos gente sin recursos, de familias poco adineradas y que vivimos con lo justo, pues Internet supone una gran ventaja para nosotros porque
una vez tengamos grabado el disco que ahora mismo estamos grabando, que estamos justo cuando empezó la cuarentena, habíamos empezado a grabar nuestro primer disco y nada más termine, vamos a reanudar la grabación. Pues una vez lo tengamos grabado, gracias a Internet nos vamos a poder promocionar mucho y nuestro disco va a poder llegar a todo el mundo que quiera tenerlo. Vale, ¿cuál es la ventaja de esto? Precisamente eso, que con un presupuesto, digamos, reducido, vamos a poder hacer que nuestro disco llegue allá donde nosotros queramos. ¿Y cuál es la desventaja? Pues que al igual que nosotros, un puñado inmenso de grupos de todos los países del mundo pues han visto esto como una ventaja y han utilizado estos mismos medios para que su disco sea conocido y para que su música llegue a todo el mundo. ¿Y por qué esto es una desventaja? Pues precisamente porque un consumidor de música, como por ejemplo nosotros dos, vosotros que estáis viendo estos vídeos, y cualquier persona que sea melómana, cada día se estrenan muchos millones de discos que hasta ese mismo día no existían o no estaban subidos a Internet. Entonces, ¿por qué antes era mucho más fácil conocer muchos grupos y ahora no? Pues precisamente porque antes del Internet, tú, por ejemplo, si tenías un grupo y destacabas, a lo mejor, pues yo qué sé, destacaban, por ponerte un ejemplo, 20 discos. 20 discos se hacían súper famosos cada año y tú, pues cada año conocías 20 discos nuevos y decías, ostras, qué grupazo, voy a estar al tanto de los discos que vayan sacando, tal y tal. No sé, por ejemplo, en los años 80 cuántos discos se hacían famosos al año. Yo me refiero a 20, pero en lo que es el rollo del rock, el heavy metal y estos asuntos. A ver, es obvio que cada año se harían famosos muchos más discos que 20, pero yo me estoy refiriendo en lo que es centrado en la atmósfera del rock. Pues ahora mismo, en la propia atmósfera del rock, cada día hay millones de discos nuevos en Internet, como por ejemplo, va a ser mi caso dentro de poco, ya tenemos grabado el disco, ya lo hemos registrado, ya tenemos la patente del disco, vamos a subirlo a Internet. Y ala. Y el día que nosotros lo hagamos, lo harán otros millones de grupos, así como lo hacen cada día millones de grupos. El problema que supone esto es que hay tanta barbaridad de discos nuevos cada día en Internet que un consumidor de música no puede oír todos los discos en un día. Entonces, claro, simplemente por haber tanta nueva música cada día es muy difícil llegar a conocer toda la música que se hace. En cambio, antes del Internet, si tú llegabas, por ejemplo, os voy a hablar de una revista que seguramente conozcáis que se llama Metal Hammer, también hay otra del mismo estilo que es la Heavy Rock. Estas revistas son revistas especializadas en música rock, revistas que hablan de grupos tanto emergentes como famosos, por ejemplo, el último disco de Black Label Society, y te hacen un reportaje o yo qué sé. O, por ejemplo, cuando Enforcer, ya que acabo de hablar de ellos, sacó su primer disco que se llamaba Into the Night. A ver, esto me lo estoy inventando, ¿vale? No sé si Enforcer habrá salido alguna vez en la Metal Hammer o la Heavy Rock, pero imaginaos que se da el caso de que el nuevo grupo sueco ha sacado un disco. Y entonces, pues gracias a cosas como esas, pues la gente, los melómanos, los consumidores de música, íbamos descubriendo pues la actualidad de grupos famosos, el nuevo panorama musical, grupos emergentes y todo eso. Y eso pues se está perdiendo, porque tú antes, en los años 80, en los 70, incluso en los 90, antes de que el Internet fuera una herramienta que todo el mundo tenemos en casa, incluso en el móvil, antes de todo eso, tenías que currártelo y currártelo y currártelo y cuando ya te lo habías currado con toda tu alma, seguir currándotelo aún más para conseguir que las revistas es un ejemplo que pongo, que por ejemplo revistas como la Metal Hammer, la Heavy Rock, te concediesen un artículo, hablasen de ti, hablasen del estilo que haces, de tu último disco o del primer disco en caso de que solo tengas uno, pues gracias a eso, pues la gente que nos preocupábamos en estar al tanto de este tipo de revistas o de información, pues dijésemos, ostras, este nuevo grupo tiene buena pinta, porque, por ejemplo, imagínate que se da el caso, estás leyéndote una revista y tienes dos grupos, un grupo de metal progresivo y otro de hard rock. Imagínate que a ti el metal progresivo no te gusta, pero el hard rock sí.
Y pues al grupo de metal progresivo no es que le hagas mucho caso, pero cuando lees que se ha originado un nuevo grupo de hard rock que está empezando a tener éxito, pues te preocupas en buscarlo. Y al igual que tú, pues puede haber otra persona que el hard rock no le guste, pero sí que le guste el metal progresivo. Entonces esa otra persona le hará más caso al grupo de metal progresivo. Y, pero haber conseguido llegar a estar en ese artículo de esa revista tenías que haber destacado. Y para haber destacado, pues tenías que haberte pegado un currazo inmenso para que una revista consiguiese fijarse en ti. Igual que digo revista, también podría ser un programa de radio, o incluso un programa de la MTV, cuando la MTV estaba enfocado en este tipo de música. Pues había que hacer ruido, pero no ruido literalmente hablando, sino ruido en plan de destacar, que se fijasen en ti, que no dijesen bueno, un grupo más, sino que dijesen pedazo de grupo. Pues como no teníamos las facilidades que hay ahora, cuando los grupos conseguían que los medios de comunicación hablasen de ellos, es cuando ellos sentían la satisfacción, el entusiasmo, el lo hemos hecho bien. Sentían una sensación, un subidón, hemos conseguido algo por lo que millones de grupos luchan cada año y no consiguen. En cambio, nosotros sí. Y claro, eso pues es un poco nostálgico, es una nostalgia que se siente, porque todo eso a día de hoy se ha perdido. Tú a día de hoy puedes grabar un disco y el disco puede ser o súper bueno, o súper malo, o regular, o estar bien pero no engancharte, o engancharte que flipas, aunque las composiciones sean simples, puedes tener un grupo de cualquier estilo que quieras y tu disco puede estar igual de promocionado, tengas más dinero, tengas menos, pero lo subes a internet y está igual de promocionado que cualquier otro disco. Entonces, no se siente el entusiasmo, el subidón, la autoestima, el amor propio de haber destacado tanto como para que tu disco se haga conocido, porque al igual que el tuyo, pues millones de discos cada día están al alcance de cualquiera. Pero en la época antes de internet, cuando destacabas, cuando, por ejemplo, eras Iron Maiden, imagínate, por ejemplo, a los Iron Maiden a mediados de los años 70, cuando eran 5 chavales con la mayoría de edad recién cumplida que acababan de estrenar su primer disco. Imaginaos cómo se sentían los Iron Maiden cuando entraban en una tienda de discos y veían su primer disco junto a discos de grupos como Black Sabbath, Led Zeppelin, Queen. ¿Cómo se sentirían cuando veían ahí su disco junto a Deep Purple y grupos por el estilo? Yo creo que debían sentirse Dios, o sea, grupos que a ellos les habían influenciado y que les habían animado e inspirado para hacer lo que hicieron. Y cuando pasaron de no ser nadie a grabar su primer disco y vérselo en las tiendas, deberían flipar. Y sí, ahora estaréis diciendo, los que veáis el vídeo, diréis, pero tío, ¿cómo hablas de Iron Maiden? Iron Maiden es uno de los grupos más grandes que existe a nivel mundial ya, pero yo te estoy hablando de mediados de los años 70. Sí. Tenían la mayoría de edad recién cumplida. Entonces, el subidón que debería suponer para ellos el que su disco estuviese en las tiendas, porque era la única forma de conseguir un disco en aquel momento, eran las tiendas físicas, el hecho de que su disco estuviese ahí, para ellos debía ser la vida. En cambio, ahora, pues, eso se ha perdido ya, se ha perdido, porque mucha gente, cada vez menos gente se preocupa, como por ejemplo nosotros dos, que somos unos fanáticos extremos de los discos físicos, pero cada vez mucha menos gente se preocupa por conseguir los discos físicos. Entra en internet y ahí ya tiene todo lo que quiera. Pues ahora que cada vez mucha menos gente se preocupa por tener discos físicos, los grupos se preocupan más en que su disco esté en internet que a que esté en tiendas, porque, claro, ya casi no se le hace caso a los discos que están en tiendas, pero en cambio, si están en internet, la gente por comodidad, por facilidad, por ahorro, o sea, por lo que sea, dice, pues me lo descargo y ya lo tengo.
Entonces, los grupos que han subido esos discos a internet ya no experimentan esa sensación. Por ejemplo, mis mayores influencias como Motorhead, Enforcer, puede ser también AC/DC, Iron Maiden, Texas Hippie Coalition, por ejemplo. Yo cuando entro en una tienda y me veo sus discos, digo, ostras, pues voy a comprarme este o voy a comprarme este otro. ¡Guau! Tengo todo menos este, voy a comprármelo. Pues esas cosas, pues si yo llegase a entrar en una tienda y ver que están todos esos discos y que resulta que también tienen un disco de mi grupo, yo sentiría me sentiría increíblemente feliz. Diría, ostras, me estás diciendo que aquí tengo un disco, venga, vamos a tirar un poco más por lo bajo. A ver, vamos a poner un grupo español. ¿Qué grupo español está ahora de moda? Mira, ya que ha salido el tema antes, Angelus Apátrida, por ejemplo. Entro en una tienda y me veo un disco de Angelus Apátrida y al lado un disco de mi grupo, y yo me sentiría súper orgulloso, me daría un subidón que no veas, porque diría, guau, aquí alguien que tiene alguien que puede entrar en esta tienda y encontrarse un disco de Angelus Apátrida se va a encontrar también un disco de mi grupo, un disco que he grabado yo. Y Exacto. claro, eso pues se está perdiendo. Esa sensación de poder, el poder que te da ver que tu disco está junto a los grandes, pues como que se va perdiendo y aunque me dé mucha nostalgia pensarlo, tengo asumido que se va a acabar perdiendo del todo. Fíjate, si me gusta a mí tener discos físicos, que tengo hasta discos donde solo hay una canción. Este disco de Bad of Moth es el disco single de She Hates Me, la canción de She Hates Me. Un disco single es, antes de sacar un disco completo, sacan un disco de el single, que es la canción que va a tener el videoclip, que es la canción más popular de ese disco. Yo soy una de esas personas que me gustan los discos single y son discos donde solamente hay una canción y algo extra. Es la canción censurada, la canción súper censurada y la canción sin censura. O sea, es la misma maldita canción 3 veces. Pero soy así, me gusta tener CD single. Lo que antes era depender de una discográfica para que tu disco fuese conocido, lo que hacía es eso, que por ejemplo la discográfica con la que firmabas tuviese los derechos de tus canciones y digamos que tú trabajases para esa discográfica para poder hacer tu propia música. Ahora ya, pues conforme lo que he estado explicando, incluso ni siquiera hace falta que tengas discográfica, puedes lanzar tú el disco por tu propia cuenta, subirlo a internet y tú tienes totalmente todos los derechos de tu propia música. Y eso está muy bien porque con muchos menos medios y una economía, y no hace falta tener una economía disparada para poder permitírtelo, pero el problema que hay y la desventaja que supone es que al subirse tantos millones de discos a internet cada día, los oyentes de esos discos, los seguidores de este estilo, no pueden dar abasto para conocer a todos los grupos que cada día emergen de la nada. En cambio, antes de Internet, pues gracias a las promociones que hacían estas discográficas, las promociones de las revistas, de la radio, de la MTV, gracias a todo esto, los grupos que realmente se lo habían currado y habían destacado se conocían. Antes de Internet, cuando tú eras súper fan de un grupo, te conocías ese grupo como tu vida, porque lo habías investigado a la sociedad. Ahora es que hay tantos que es imposible directamente. Tú no puedes conocer todos los grupos que se han fundado cada año, porque es que no se puede. Hay tantos que si te pones a investigarlos todos, no tienes días suficientes en un año como para conocerlos todos. Entonces ahora la cosa que en un principio suponía una facilidad, realmente a su vez supone una gran desventaja. Antes, si destacabas, los medios de comunicación te promocionaban lo suficiente como para que el público de la música rock o del estilo que hicieras te conociera. Ahora, si destacas, pues han destacado millones de grupos más aparte de ti. Entonces el público no da abasto como para conocerlos todos.
hasta aquí el vídeo. Recordad que en los comentarios podéis dejarnos sugerencias y propuestas para próximos vídeos. Y por último, solamente queda recordaros que no tenéis que olvidar que todos los jueves tenéis una cita con Destripando el Caos. Si quieres que este canal progrese, dale like y suscríbete.